Bueno, a ver, en este bloque que arrancamos ahora vamos a hacer una especie de repaso y un análisis, más que repaso de todo lo que ha mencionado el presidente de la Nación, el jefe de gobierno porteño y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, a ver, ¿en qué etapa entramos? Uno de los temas que más se mencionó durante este discurso de los tres y demás es la palabra preocupación por la economía. La economía es clave, pero la política también, porque va muy de la mano. Por eso estamos comunicados vía Skype con Diego Reynoso, analista político. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor, el gusto. Bueno, hace mucho que no te veo en remera, mira lo que te digo. Lo veo en saco y camisas, viste, hay que estar en casa, está perfecto. Nunca estoy en remera, salvo en la cuarentena. Claro, digamos, exactamente, viste que uno sale así. Bueno, ¿sabes qué? Te convocamos porque queríamos hacer un análisis de lo que... ¿Cómo interpretás vos? Porque entre la espada y la pared, ¿no es cierto? El pico de contagio y por otro lado el pico de crisis económica estamos, ¿no? Bueno, acá vamos a distinguir dos cosas, digamos. Vamos a hacer la situación macro, económica y sanitaria, sí, y después los dilemas políticos que enfrentan estos tres ejecutivos. Sí. Bueno, en primer lugar, creo que hacen un buen balance acerca de la relación entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica. Hay una de esas gráficas que me parece interesante porque se comparan con las caídas de PBI de muchos países que tuvieron muchísimas más muertes que Argentina y que Argentina, con solo 1000 fallecidos, lamentablemente tenemos que estar haciendo esta comparación, cae casi 10 puntos porcentuales del PBI, es lo esperado, cuando otros países con caídas o expectativas similares están en 34.000, 28.000, 24.000, 43.000 muertos, 53.000 muertos. Es el caso de Italia, España, México, Reino Unido, Brasil. Con lo cual, lo que hacen es el balance en torno a, no es que estás eligiendo entre cuidar vidas, sí, y rezagar la economía. De todas maneras, la economía se te rezaga y entonces la única alternativa que tenés es minimizar las pérdidas en vidas humanas. Me parece que eso quedó claro en el discurso de los tres funcionarios porque es la piedra fundamental desde donde poder justificar las decisiones de política pública que tienen que implementar, ¿no? Eso por un lado. Ahora, enfrentan un dilema muy grande, que es el hartazgo y el deterioro, yo diría, psicológico y emocional de la población, sobre todo en el AMBA. Claro. Y entonces... esta es una situación complicada porque cualquier noticia que des y cualquier fundamento que des, de todas maneras no va a calmar la angustia y la desesperación que algunos tienen por la situación que existe. Por más fundamentada que esté la decisión, ¿ok? Entonces, ahí me parece que es un problema donde ellos tienen que minimizar ahora el daño potencial que puede generar la cuestión sanitaria y la explosión que, como el gobernador Kicillof decía, que esperan que sea más severa en 10 días, ya de hecho los datos son interesantes, como se fueron duplicando, sobre todo en el ámbito del AMBA, el número de contagios y de fallecidos. Pero al mismo tiempo esto es erosión política. Ellos son tres políticos, además, digamos, que están a cargo de gestionar una crisis sanitaria descomunal y económica posteriormente también descomunal. Pero también, si bien al principio la gente celebró y respaldó con altos niveles de aprobación de la opinión pública, sobre todo de Larreta y del presidente, estas decisiones saben que erosionan el capital político que acumularon al principio, digamos, de esta crisis sanitaria de la pandemia. Entonces, para ellos también es difícil, desde el punto de vista político me refiero, ¿no? Del costo político que pagan de traer malas noticias, digamos, porque finalmente es esto. De acá al 17 de julio hay que estar encerrado en casa y probablemente se refuercen los controles. Y acá hay un dilema muy grande que ellos también deben estar esperando a ver cómo reacciona la sociedad argentina, que hasta ahora viene reaccionando bien, aunque se ha relajado mucho. Y es que si aumentan, como aumentaron en esta conferencia, las restricciones y la gente no obedece, como sí obedeció el primer tramo de la cuarentena, la autoridad política queda muy dañada. Pero si además vos reforzás los controles y te volvés más, como dicen mis hijas, por ejemplo, te pones más la gorra,
también vas a enfrentar un costo político muy grande de cara a la sociedad si te volvés excesivamente vigilante, ¿no? Sí. Sobre los criterios del cumplimiento de la cuarentena. Por lo tanto, si bien ellos toman esta decisión de reforzar la cuarentena, o mejor dicho, de dar un paso atrás, ¿no? Como dijeron por ahí, reducir comercios, no al running, reducción de transporte público, un esfuerzo por aislar más a la gente y volver a la casa. Les pedimos a la sociedad que se vuelva a encerrar. Es angustiante esta situación. Todos estos fueron mensajes que se fueron dando. Vos le pedís esto, pero confías en el capital social de la sociedad argentina, es decir, en la capacidad de decir, bueno, vamos a respetar estas decisiones y aunque estemos psicológica y emocionalmente muy devastados, igual nos vamos a mantener adentro. Ahora, ¿no? pero Parece Diego, que esta es la expectativa. ahora, pero Diego, está bien, esto se entiende, pero yo te digo, yo voy, no sé, tal vez sea porque uno también es periodista, entonces la gente lo para, le pregunta, le comenta, y nosotros nos movemos en un círculo de Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, pero los que viven también en provincia te dicen más o menos lo mismo. Dice, estamos fundidos. Pero estamos fundidos no por solamente tener que quedarnos en casa. Estoy hablando de los comerciantes, los dueños de comercio, de locales de ropa, de qué yo, no sé. Sí, los restaurantes, de todo. Dice, estamos fusilados, ¿eh? Estamos fusilados. Entonces yo le digo, pero bueno, pero mirá, con el tema de la pandemia hay que estar adentro porque, sí, bueno, pero nosotros armamos todo un protocolo que nos pidieron para poder abrir y ahora nos van a volver, esto fue hasta ayer que me decían esto, y ahora nos van a volver a cerrar. Yo no sé si abro ya directamente después y no sé cómo le voy a pagar la indemnización a mis empleados tampoco. Mira, yo vivo en Acasuso, acá a una cuadra de Dardo Rocha, que es un polo Sí, sí, gastronómico total. muy importante en la zona del hipódromo, con restaurantes de todos los niveles que quieras. Y hay restaurantes históricos de mucha calidad y demás, que hasta tuvieron que empezar a hacer takeaway, pero de productos que ellos no vendían, Sí. de enlatados, de cervezas para llevar, etc. La situación ya era complicada y es complicada. Ahora, el punto es que incluso haciendo eso, la gente también no va a ir, por más que se abren todos los protocolos, no va a ir y a sentarse a consumir. Yo creo que lo que estamos observando es que incluso, por más que la cuarentena se endurezca, la actividad comercial se redujo muchísimo, pero a nivel global, no solo en Argentina, se redujo muchísimo y el principal golpeado es el comercio, eso no hay duda. En el centro de Martínez pasa exactamente lo mismo. El fin de semana pasado nosotros salimos a dar una vuelta con mis hijos caminando, estaban los negocios abiertos, te atienden en la puerta. Había mucha gente dando vuelta. La distancia se respetaba a sui generis, digamos, sí. El 1,5 metros ese no había tanto. Sin embargo, así los comerciantes sostenían de que la actividad se había desplomado y que, bueno, ahora con el cierre muy probablemente algunos que empezaron a levantar un poco la cabeza, porque no te digo que recompusieron, van a volver a hundirse, ¿no? Me parece que sí, desde luego, la situación es muy grave y el punto es que, bueno, sobre todo el comercio, ¿cómo sale de esta situación? El punto es que, como algunos datos lo reflejan, no hay un trade-off. No es que, bueno, si habilitas la cuarentena, se activa la economía y, bueno, habrá un poco más de muertos. Y mirá qué liviano que estamos hablando. Sí, sí. Porque no, eso no pasa. Se van a elevar el nivel de contagios. Mucha gente que quizá tenga comorbilidades se pueda perder en el camino y aún así todo, la economía no se va a activar, con lo cual la situación es muy complicada y me parece que el único frente posible que les queda, lo digo como analista, es la cuestión sanitaria, porque la verdad que no quisiera estar en esta situación tan difícil de tener que tomar una decisión como político con tanta zozobra y con tanta incertidumbre, ¿no? Ahora, Diego, sí, evidentemente es a ver, si lo puedo poner en términos tan extremos, como decías vos, que el tema sanitario es lo más importante hoy por hoy, ¿no? Es la vida o la muerte en un punto, ¿no? Pero también me pregunto si, por ejemplo, vos tuvieras no sé, a ver, una peluquería, suponte, o una casa de ropa. Me imagino que la zozobra es enorme.
Entonces es como lidiar con esto es como muy complicado, porque también hay mucha gente que está muy deprimida por el tema económico, hay gente que está muy abatida, que no saben qué hacer, que no saben cómo salir, cuál va a ser la salida. Obviamente que yo estoy a favor de la vida, y creo que todos estamos a favor de la vida. Sí, claro, no se trata. Pero bueno... No, estoy de acuerdo. Sí. Yo comparto con tu preocupación, y de hecho yo la tengo personalmente. La angustia psicológica, la situación emocional, el encierro, la incertidumbre y la cotidianeidad de decir, bueno, ¿cómo salgo de esta situación? Obviamente hay diferentes situaciones y demás, pero en general esto es algo compartido. Vos sos un peluquero, el zapatero. Yo me cruzaba hace poco con un zapatero y me decía, estoy entregando los zapatos que habían quedado cuando él tuvo que cerrar para ver si puedo por lo menos juntar para poder pagar el alquiler de la zapatería. Claro. Todas estas son situaciones clarísimas. Ahora el punto es, porque yo las entiendo y es desesperante, ¿tenemos alguna alternativa? Porque si la tuviéramos, yo creo que tendríamos que ir por ahí, que nos permita abrir la economía y además minimizar muchísimo el nivel de contagios y el daño en términos de muertes a la población. Si existiera, desde luego, sería el camino a adoptar. El problema es que no parece ser que eso esté funcionando, porque si vos ves algunas cifras de otros países que abrieron la economía incluso, tuvieron también una caída de 10 puntos, 12 puntos, 11 puntos en el PBI, claro, incluso abriendo la economía. Mirá, porque un estudio que hicieron hace poco, entre ellos el ex rector de DITEL, hace poco publicado, mirá lo que te estoy diciendo, señalaba que el impacto no es tanto la cuarentena, sino el efecto que ha generado el distanciamiento social y el temor al contagio, que ha reducido a la gente a interactuar en el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Diego, mira, justamente vos hablabas del Producto Bruto Interno, del PBI, de los distintos países y de la Argentina. Mira, nosotros tomamos la placa que Presidencia de la Nación ha elaborado el día de hoy y estamos justamente con estos temas, ¿no? Mira, me voy a correr del otro lado porque estoy más cómodo y para no tapar. Italia tiene una pérdida prevista por el Fondo. Esta es una fuente del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud, porque tiene la vinculación con los fallecidos. Italia va a tener una pérdida estimada, se está hablando de una caída del 12,8. Igual para España. México, lo mismo. El Reino Unido, muy golpeado también por esta pandemia, 10,2. Y la Argentina está por debajo de ellos más o menos en un 9,9, por lo menos en cuanto a la estimación. Brasil en un 9,1, Estados Unidos 8 y Alemania en 7 y pico. Digamos, Argentina sería el país con mayor pérdida del Producto Bruto Interno. Ahora, en el total de fallecidos hasta el momento, ¿no es cierto?, es de 1.150 y miremos la diferencia, ¿no? En esto también. Esto es lo que ha reparado el gobierno. Nadie quiere que muera ni una persona, obviamente por coronavirus ni por otro tipo de enfermedad. Pero digamos, a las claras, lo que dice son las medidas que necesariamente deberíamos haber tomado y tomamos para frenar un poco esto. Ahora, a nosotros nos falta todavía pasar el invierno, porque Italia, España, México, Reino Unido y Estados Unidos y Alemania ya están en verano. Sí, exactamente. A nosotros nos falta un mes largo todavía, donde incluso se prevén que, digamos, no se detenga el aumento de contagios. Con lo cual, esta estrategia, que es de endurecerla, es para minimizar la potencial explosión. No es que a partir del 7 de julio, cuando empezamos el primero, la nueva cuarentena, el 7 de julio se te cae la curva. No. A lo sumo vas a tratar de contener la posibilidad de que se te desborde el sistema sanitario. Frenar un poco. Que es la forma de que la gente no muera. Pero pará, y te pregunto respecto de esto, porque esta es la estimación del Fondo Monetario. Te pueden quedar cortos o largos, pero bueno, ¿qué significaría un 9,9 de caída del Producto Bruto Interno, digamos? No, eso es una debacle. Olvídate. ¿No? Sí, porque vos fíjate que veníamos. No, es severo, ¿eh? Porque fíjate que tuvimos 4 años más o menos, 5 años tuvimos, 2011, 2015 más o menos, 2016 también, donde veníamos empatados en 0 o en -1 y estábamos sintiendo
el efecto de esa situación crítica. Sí. Imagínate ahora con una pérdida de 10 puntos del PBI. Esta es una situación que nos pone en una, digamos, socialmente, económicamente desde luego, es obvio el dato, pero socialmente en un punto muy sensible. Ahora, si esto se compone, el año que viene de seguro va a haber un rebote muy fuerte en la economía. El punto es, y muy probablemente estén de acuerdo conmigo con lo que vaya a decir, es que en el medio vamos a perder muchísimo. Sí. No sirve de nada que para el año que viene, digamos, después de esto viene un rebote y vamos a estar creciendo a 5, a 4, porque en el medio hay gente que incluso puede dejar su vida no por el coronavirus, sino también por una situación estresante o emocional muy fuerte. Bueno, lo que Habrá decía, que ver y estimar lo que eso. decía Andrea, claro, exactamente, porque a ver, hay Depresión. mucha gente que psicológicamente, me voy a ir sentando, hay mucha gente que psicológicamente ya está muy preocupada y está muy mal, teniendo en cuenta, a ver, Claro, tengo que porque cerrar el negocio, no puedo pagar. tiene Y la además escapatoria, me decían, como- la AFIP me sigue cobrando como si yo estuviera trabajando Eso. durante todo este tiempo sin cuarentena, sin pandemia. Los proveedores de luz, de Bueno, Lore de Sur, el tema de llega igual. el tema de los cheques, el tema del postnet. Me dice, me están cobrando el postnet como si yo lo estuviera usando en una... ¿Cuándo? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas desfasadas en Argentina porque el presidente dice, bueno, el IFE lo seguimos utilizando en la capital o en el AMBA, digamos, provincia de Buenos Aires, qué sé yo, y en el Chaco. Y vamos a ver qué otras provincias. Pero no es todo el IFE, que además no alcanza. Es un paliativo, una ayuda, pero no alcanza. Digo... yo sé que es muy complicada esta situación, y estar en la piel de todos los mandatarios argentinos, obviamente incluyendo al presidente, es muy complicado, pero es muy complicado. Y es complicado hoy, que no se sabe cuándo termina la pandemia, y es complicado hoy, que no se sabe cuándo termina la pandemia y cómo nos deja la pandemia, ¿no es cierto?, económicamente hablando. Yo creo que hoy ese es otro tema, pero hoy yo creo que sería solo en algún seminario uno lo puede decir a esto, quizá no ante la opinión pública abierta, pero lo voy a plantear como analista. Es que yo creo que, obviamente, cuando se vaya el tema de la pandemia, la preocupación, hoy la preocupación principal en las encuestas que nosotros estamos haciendo en la universidad, por ejemplo, nos sigue saliendo que es el tema sanitario la principal preocupación de la gente. Y entonces... puede haber 1 de cada 4, como dijo el presidente, que están insatisfechos o disconformes con el manejo actual de la cuestión, pero eso significa que 3 de cada 4 apoya, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el tema es que cuando termine esta situación, que esperemos termine en algún momento, digamos, en el mediano plazo, y se retiren, digamos, las aguas como en un tsunami, nos va a quedar el tendal. Y ahí, muy probablemente, ya no preocupe más la cuestión sanitaria, sino que empiecen a emerger las preocupaciones económicas, sociales, que van a ser muy fuertes y muy severas. Y ahí, bueno, imagino que habrá que sortear esa nueva situación y tratar de esperar la reactivación y el repunte para el año que viene, porque va a ser muy complicada la situación desde el punto de vista social y económico. Claro, pero también va a tener un sí. efecto en la sociabilidad de los argentinos. Uno lo está viendo. En la irritabilidad de la gente se va a empezar a sentir mucho en la calle cuando empecemos a circular con normalidad. Sí, tal cual. Ahora, bueno, yo pensaba, ¿no? Bueno, hemos pasado muchísimas crisis los argentinos y hemos salido, no sé cómo, pero hemos salido de alguna manera, mal o bien, heridos, Sí. un poco más heridos, otros menos heridos, pero hemos salido cuando pensábamos que todo era el acabose, ¿no? Ahora, yo me imagino, a ver, ¿cómo te lo imaginas vos, que sos digamos, el especialista, el estudioso? ¿Cómo te imaginas vos, por ejemplo, el dueño de una cantina de hace 30 años, ¿no? Que cerró? ¿Cómo te lo imaginas reconstruyéndose, pidiendo préstamos, volviendo a abrir otro negocio? No sé, ¿cómo te lo imaginas vos, digamos, hipotéticamente, ¿no? Yo no vivía en el 2001 en Argentina. Sí. Yo vivía afuera, estaba estudiando, en esa época era muy joven todavía. Y me llamaba la atención cuando vino, no sé, cierres de comercio por todos lados y demás, pero en 2002, 2003 empezó a haber una pequeña reactivación en una situación muy crítica, y esa reactivación estuvo en parte porque, bueno, la gente necesita encontrar alguna salida y una nueva alternativa. Claro. Y además porque también hay una moderación muy fuerte de las expectativas. Las crisis lo que hacen es que se moderen de manera muy fuerte las expectativas. Entonces, si vos tenías una tasa de ganancia determinada que te permitía tener el acceso a ciertos
bienes, servicios o disfrutes, como ir a Europa para los 15 la hija, o eso se vuelve a un nivel diferente, digamos, de expectativa que permite ordenar el gasto y reconstruir, y obviamente hasta que empiece nuevamente a funcionar. Lo que va a haber es eso, es un reordenamiento, pero ajustadísimo de las expectativas, sobre todo en esos sectores, en los sectores monotributistas, profesionales independientes, comerciantes, todos aquellos que necesitan del día a día para obtener un ingreso. Seguro. Yo no solamente, digamos, te hablo del dueño de la cantina esa que se quedó sin su comercio de 30 años, pero lo que pasa es que, bueno, hablamos de, por ejemplo, el que estaba cocinando, el bachero, el mozo. Sí, todo, sí. Es como, ¿entendés? Por ahí el señor comerciante que cerró la cantina tiene como un colchoncito, pero por ahí el otro no. Ese es el tema. Sí, son todas preguntas que me hago que por ahí no tienen respuestas, ¿eh? No, por supuesto. Después tenés comerciantes que tienen una economía de subsistencia, o sea, que quiero decir, que van al día con sus gastos. Claro. ¿Ves? Que van facturando, les permite con esto pago el alquiler, con esto voy a pagar la cuota del colegio, y así, dependiendo del nivel de consumo. Esa cadena se rompe y, bueno, se rompe después toda la posibilidad de los pagos que tienen ya comprometidos, ¿no? Diego, la última. Sí. ¿Qué análisis? A ver, ¿cómo quedan políticamente hablando, o cómo están políticamente hablando hasta ahora Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof? En una breve síntesis. Bueno, mira, rápidamente. Los tres levantaron bastante su imagen en la entrada de la cuarentena. Yo escribí un artículo para, no sé, fines de principios de mayo, por ahí. Decía, Alberto Fernández no había tenido luna de miel cuando llegó, que es ese impulso alto en la opinión pública que uno tiene el primer mes, el segundo mes de gestión. Sí. Había quedado más o menos con un nivel de aprobación del 50, que eran los votos que había obtenido. Algo similar le pasaba a Larreta en Cava. Había quedado, digamos, la imagen y la aprobación de los dirigentes había quedado muy pegada al voto de la última elección. Se mantenía, como suele decir en los medios, la grieta, digamos, partidista. Sin embargo, con la llegada de la cuarentena, ambos levantaron. Mucha gente que no los había votado estaba aprobando y valorando positivamente su imagen. Esta tendencia sigue, aunque empezó a erosionarse, ¿sí? Empieza a caer. Axel Kicillof nunca logró obtener el respaldo de los adversarios en términos de opinión pública. Seguía manteniendo, digamos, una imagen similar a la del voto que había obtenido. A él la cuarentena no le generó un impacto positivo en su imagen. Estamos hablando de opinión pública, ¿ok? No estamos haciendo valoraciones del capital político, de los recursos políticos que cada uno pudiera capitalizar. Yo creo ahora que, bueno, en este momento hay un momento de pequeña erosión, todavía han aumentado. Axel no erosionó, pero no mejoró tanto como mejoraron Larreta y Alberto. El tema es la extensión de esta situación. Si van a salir de la cuarentena con lo que habían entrado o van a tener un rédito político en términos de aprobación. No digo esto en términos de especulación política, sino porque durante esta cuarentena lo que todos hemos observado es que se ensayaron muchísimas mesas de diálogo, de acuerdo, de concertación, entre diferentes actores que estaban enfrentados. Esto me parece que también es algo que ganamos políticamente en la cuarentena y que si todos se benefician en la opinión pública por eso, va a seguir dominando en la escena política argentina. Entonces me parece que este es un tema también para todos muy delicado, ¿no? Porque si la gente valora positivamente el trabajo en conjunto, la dirigencia va a tener muy poco incentivo para volver a pelearse, porque la gente está valorando y ellos pueden capitalizar el trabajo, el acuerdo, la coordinación de políticas públicas, que no sean solo para la cuestión sanitaria incluso, ¿no? Bien, bueno, es interesante porque es un hecho inédito en la historia mundial lo que estamos pasando, desde lo político, económico y obviamente ni que hablar desde en materia de salud. Así que van a tener bastante trabajo de análisis ustedes, los analistas políticos, Diego. Sí, y está difícil encuestar. Yo paré la encuesta hasta esperar el anuncio de Alberto de hoy. ¿Y cuándo la publicás? No queríamos salir a campo y que en el medio saque el anuncio y cambien todas las preguntas que habíamos hecho. Ah, mirá qué interesante. ¿Y cuándo la publicás? Y ahora vamos a alargarla ahora a la tarde, así que tendré una semana y media, 10 días para encuestar y después la publicamos. Bueno, mándamela, así la reproducimos. Seguro, Javier, como siempre. Y la analizamos como siempre. Bueno, Diego, abrazo enorme y gracias, Un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Diego Reynoso, un amigo, aparte, también un analista político muy consultado, por supuesto, aquí en la República Argentina.